La evolución de los medios de comunicación y la mejora en las técnicas de elaboración han sido fundamentales para que el periódico se desarrolle. Además, la aparición de la prensa digital ha supuesto una revolución solo comparable a la aparición de la imprenta, que ha permitido que la prensa se difunda en cuestión de segundos por todo el mundo. ¿Qué ocurre con la prensa? ¿Cómo ha evolucionado hasta como la conocemos hoy en día? Pocos, es que tampoco había tiempo para mirarlo, porque trabajábamos en unos sitios que no había ni comunicaciones, ni quedábamos en chabolas, y de la chabola al monte, y del monte a la chabola, y así, era la vida entonces. Recuerdo mucho, por ejemplo, los anuncios que eran, pues, por ejemplo, con testimoniales, en el que salía alguna ama de casa que explicaba lo blanca que quedaba su ropa, y salía pues, una pequeña secuencia en ficción explicando bueno, pues, una situación en la que el marido llegaba con la ropa sucia, etc. Eso era muy habitual, por eso digo que prevalecían mucho las historias. Después, pues los anuncios de nocilla, en donde salían los niños haciendo deporte, los de Colacao, en fin, pero casi siempre, casi todos eran como pequeñas capsulitas de una microhistoria, eran como microcortos, porque al final era una pequeña historia de ficción, algo que no, como no, ahora pues sobre todo vemos imágenes espectaculares, tal, pero al final, bueno, ves que hay un concepto detrás de un anuncio, se supone, entonces era como ir más al grano y con una historia te ponían en situación y te explicaban para qué servía ese producto que te estaban ofreciendo. Era así. Yo con internet nunca, oí hablar de él, eso hará 4 o 5 años, pero yo contacto con el internet nunca. ¿Existe? Bueno, pues no, digo, joder, qué cosas más raras. Digo, sacan cada invento, y oye, y ahora ya se ve por todos sitios, y ahora todo es internet y cosas así, pero ya nosotros no estamos preparados para los adultos. Yo recuerdo que, no sé si fue finales de los 80, por ahí se empezaba a hablar de las autopistas de la información, que me sonaba chino, y pensaba, autopistas de la información. Ya se hablaba de eso, de que bueno, pues esa especie de intranet que había en Estados Unidos, en el ejército y tal, y empezaba, y entonces no se hablaba de internet. Me acuerdo que durante mucho tiempo se estuvo hablando sobre las autopistas de la información y todo iba a fluir a través de las redes. Y eso son los primeros recuerdos de que me llamó mucho la atención esa terminología, y después ya pues como poco a poco fuimos entrando. Al principio yo recuerdo cuando empecé a navegar que me plantaba delante de una pantalla de algún navegador y no sabía por dónde era, hasta que bueno, vas trasteando y vas aprendiendo. Pues mal, porque yo me enteré de que había televisión por un amigo que vivía ahí en Cueva, en un pueblo ahí, y que se marchó para Guatemala, y ya nos escribía y nos comunicaba que allí había televisiones, que se veía a la gente hablar y se les veía los caracteres, y todos nosotros decíamos, pero ¿cómo va a poder ser eso? Pues al fin ya después se vino, nos lo explicó, y ya después empezó ya a verse aquí algo. Y los periódicos, pues qué sé yo, entonces ni los veíamos siquiera, casi, porque nos dedicamos al trabajo y no había otra cosa. Básicamente, internet no existía, o sea que nada que ver con lo que hay ahora, que prácticamente incluso los medios tradicionales lo pasan todo por internet. Entonces era la prensa escrita, que con el consiguiente retraso, porque las noticias eran de un día para otro, no es con la inmediatez que hay ahora. La televisión, con el telediario, que cada 2 veces al día pues, emitía noticias y tal, pero no existían medios o canales únicamente de noticias como ahora, en fin. La radio era básica, la radio era fundamental,
porque bueno, eso sí era un poco la inmediatez de cualquier noticia que ocurría, la podías conocer por la radio, y eran noticias importantes, sabías que si ponías la radio pues te podías mantener informado al momento. Y eran básicamente son los mismos medios tradicionales de ahora, pero sin el componente de internet. El realismo mágico latinoamericano, y empecé a leer García Márquez, Juan Carlos Onetti, eso ya pues recuerdo con 16, 17 años, pues leer Dejemos hablar al viento, 100 años de soledad, en fin. Y como periódicos, pues bueno, pues algunos de los que continúan hoy en día, como La Vanguardia, El País, que bueno, con una línea editorial entonces ya bastante parecida a lo que hay ahora, el ABC, y revistas, pues Cambio 16, recuerdo que era una de las que más me gustaban en esa época. Luego pues revistas satíricas como El Jueves, que cada semana leía El Jueves, pues era una manera de entretenimiento, y eso sería. Como hemos podido comprobar, la prensa ha pasado por un proceso de evolución constante marcado por el desarrollo de las tecnologías.